Bienvenidos amigos, sean una vez más bienvenidos a nuestra clase, su clase, la clase que hoy toca, que es la del Mashiach. La teníamos un poquito atrasada, que es la verdad, hemos estado un poquito ocupados haciendo nuestros quehaceres y más que nada estamos reanudando otra vez la clase. La tenemos en stand-by. Si no me equivoco, la clase anterior que desarrollamos, hablamos sobre presumiblemente el Mashiach, cómo iba a ser, de qué manera iba a ser sus dos formas, sus facetas de su forma de Mashiach, la redención concretamente dicha, la aceptación al Mashiach como rey, la, la secuencia de la redención, cómo va a ser todos estos procedimientos. Hablamos como también depende de nuestros méritos, o sea, todas las cosas que nosotros hacemos, todos los mismos que nosotros realizamos, nuestros estudios en la Torah que desarrollamos, todas estas cosas hacen de alguna otra manera fuerza, le da koach al Mashiach para que pueda venir en una forma endulzada, indulgentemente. Pero si nosotros no hacemos nuestro esfuerzo, también puede venir de otras maneras, ¿sí? Ya hablamos de ese tema anteriormente. Pero lo principal, queridos estudiantes, es estudiar esto. Hablé y quiero hacer una corrección, por favor. No soy perfecto, soy un ser humano y tiendo a equivocarme también. Hablé con respecto a eh, que el Melech o el rey tiene que escribir 3 Soforim, 3 Sefer Torah. Quiero aclarar este punto, son solamente 2, pero quiero extenderme cuál es el tercero, a quién le corresponde escribir el tercero. Si bien dijimos que el Mashiach tiene que escribir cualquier rey de Israel tiene que escribir 2 Sefer Torah, uno que queda en los registros y uno que tiene que estar siempre con él y lo acompaña en cualquier lugar donde él se encuentre, menos por supuesto en el baño. Eh, él va a la guerra, él come con él cerca de él, él duerme cerca con ese Sefer Torah y todo esto. Ahora, el otro se va al registro. El tercer Sefer es para los hijos de Israel. Debemos de escribir un Sefer Torah. Por favor, quiero que lo entiendan. Yo, por la emoción del tema, por la emoción de las discusiones que hemos tenido aquí, a veces me puedo llegar a errar. Y quiero hacer esto muy claro. Soy un ser humano, no soy, como dice ahí, una persona que se la sabe todas. Lo sé porque lo estudié, lo sé porque lo aplico, lo sé porque lo explico constantemente, pero hay ciertos puntos que puede ser que yo esté en error y cuando yo estoy en un error, yo, Rab Johanan Levi, lo corrijo para que ese error sea enmendado para las personas que hayan visto el anterior video, para que quede muy en claro esto. ¿Ok? ¿Claros acá con las personas en WhatsApp? ¿Claro? ¿Con lo que dije? Ok, perfecto. Entonces, vamos con la clase, ¿ok? Bien. La clase del día de hoy, queridos estudiantes, es precisamente cuándo comienza la redención. Todo el mundo nos preguntamos y nos hacemos énfasis. Me disculparán los amigos que están en el video que sale la luz de, del disco que está pasando bueno, que me refleja luz para acá y se refleja en mis ojos. Mil disculpas. Es la mejor opción. Traté de hacer esto mejor posible para que se mire mejor, pero estoy batallando con esta situación. Voy a tratar de mejorarla, ¿ok? Si se miran los reflejos en mis espejuelos, mil disculpas. Voy a tratarlo de hacer mejor el video, ¿ok? Entonces, el tema principal que estamos desarrollando hoy, ¿cuándo comienza la redención?
Eso nos lo preguntamos, yo por lo menos yo me lo pregunto día con día. De alguna manera sé parte de la respuesta o sé la respuesta, pero porque lo he estudiado, hay personas que no lo saben, no saben cómo hacer estos acontecimientos y esto es bien importante de saberlo y entenderlo. Entonces, de acuerdo con el esquema que aprendimos, que nos trajo Maimónides, el Rambam, ¿cuándo comienza la redención? Y aquí hay que se prenden estos cuestionamientos. ¿Cuándo comienza la redención? ¿Cuándo surge el rey davídico? ¿Y cuándo se presume que el Mashiach, que es el Mashiach? ¿Cuando conquista todas las naciones circundantes? ¿O cuando reconstruye el Beit Hamidash y reúne a los remanentes dispersos de Israel? Y esto lo leemos en Ilhot Melahim, Leyes de Reyes 11:4. En otras palabras, y surge otro cuestionamiento, y este es el judaísmo. Esto es el judaísmo. Para todo cuestionamos, para todo hacemos preguntas, porque si no tenemos respuestas, tenemos que recibir, si hacemos preguntas, tenemos que recibir respuestas, y tenemos que estar, y esta es una constante, como decir, un juego de ping-pong, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque así es el judaísmo. De aquí es que nosotros aprendemos, esta es la forma de nuestra enseñanza y nuestro estudio. Y aquí surge otro cuestionamiento. ¿Cuál es este otro cuestionamiento? ¿En cuál de todas estas etapas que acabo de mencionar se revelará el Mashiach? ¿En cuál de todas estas etapas? Hay muchos jajamín que mencionan que la redención comienza cuando el Mashiach reconstruye el Bet Hamikdash. Lo hemos mencionado muchas veces en esta clase. Y solo entonces puede decirse que él se ha revelado. Inmediatamente se empezó la construcción del Mashiach. Ya mencionamos que es nuestro deber también ayudar al Mashiach a reconstruir el Beit HaMikdash. Y ahí es donde lo consideramos netamente el Mashiach. Ahí es donde dicen muchos jajamim. Y así lo menciona el Likutei Sijot en el volumen 5, en la página 149, y en el volumen 27, en la página 256, y el volumen 28, en la página 135. Porque incluso luego de que el pueblo yehudí, el pueblo judío, sabe que existe alguien que es presumiblemente el Mashiach, ¿se recuerdan que hablamos? Presumiblemente el Mashiach, todo esto. E incluso luego de que ha triunfado y ha conquistado todas las naciones, esta etapa solo son preparativos o preparatorios, ¿sí? Todos estos son preparatorios de estas etapas. La redención concreta aún no ha ocurrido y el Mashiach todavía no ha arribado. Son etapas evolutivas que es un proceso del cual se está revelando el Mashiach. Aún no hemos alcanzado la etapa del eminente Mashiach. ¿Sí? El eminente Mashiach. Como ya hemos explicado anteriormente, en la clase anterior. En tanto, el Bet HaMikdash no ha sido reconstruido. Pues, por más que haya avanzado el proceso de redención, todavía puede, teóricamente, al menos ser detenido. Hash Shalom. Hash Shalom. Que el cielo no lo permita. Como Maimónides continúa en el pasaje censurado en la mayoría de las ediciones de Yad HaZakah, que dicen el Yad HaZakah, que menciona esta situación. Y ya dijimos que el Yad HaZakah, ¿cuál es? Es el Mishnei Torah. Muchas ediciones a veces lo tratan, o la traducción es errónea. No es que sea errónea, sino que seamos que el hebreo es
complejo, tiene diferentes, su significado es muy específico, pero cuando lo trasladamos, hacemos las traducciones, cambia completamente su sentido original. Y esto es lo que nos estamos estoy tratando de hacerles enfocar y entender esto. Entonces, muchas veces el Yad HaZaka o lo censuran, o no es que lo censuren, sino que le cambian completamente la perspectiva a lo que se trata de mencionar en este asunto. Y entonces, ¿qué nos dice? En este caso, el Maimónides. Si no triunfó en esta medida y no fue muerto, con seguridad, ahora, perdón, si no triunfó en esta medida o fue muerto, con seguridad él considerar, no es el Redentor, no es el Mashiach prometido por la Torah. Ahora explícame tú esto, y no tengo nada contra nadie, ni con cualquier línea hasídica, porque no es mi objetivo tampoco, pero cómo muchas personas pueden llegar a decretar y decir, este es el Mashiach, cuando no se ha completado todas y cada una de las facetas que nos menciona el Maimónides. O, por ejemplo, cómo pueden, en este caso, muchas de otras religiones mencionar que el fulano tal es su Mesías, cuando no ha llenado ni un requisito específico de los que llena dentro de los que es la halajá que estamos estudiando hoy por hoy. Entonces, si no llena todos estos requisitos, ipso facto, inmediatamente no es el Mashiach. Antes bien, debe ser considerado semejante a todos los otros reyes legítimos de la dinastía davídica que murieron. Pero si este rey se inspiró a hacer idolatría, entonces ni siquiera llegó a ser un rey, ni siquiera llegó a asemejarse a lo que verdaderamente es lo que es un rey de Israel. Bueno, que hemos tenido reyes dentro de la Torá que se inclinaron hacia la idolatría. Sabemos esto, lo hemos leído en el Tanaj, lo menciona. Entonces, hay que entender todos estos puntos de vista. Como lo menciona en este caso en Ilhot Melahim 11.4. Por lo contrario, la auténtica redención es imparable. O sea, si este eminente prospecto al Mashiach, o sea, el indudablemente Mashiach, hizo todas estas acciones que menciona el Rambam, entonces sí lo podemos considerar que es el Mashiach. Se confirma finalmente con la construcción del Beit HaMikdash, cuando él ya empezó, es con el simple hecho de que haya empezado con la primera roca y empezar a hacer todos estos asuntos del Beit HaMikdash, se le debe considerar como tal, que es seguida por la reunión de los exiliados, porque este es otro calificativo que tiene que tener el Mashiach. Entonces, haciendo todo esto se le considera como tal. Por ende, hay sendos preparativos que debemos de empezar a hacer o rehacer en esta situación. El debate anterior con el tema que hemos tratado nos faculta a evaluar correctamente nuestra situación actual. ¿Y cuál es nuestra situación actual? Cada observador admite que los acontecimientos que ocurren en nuestro alrededor están vinculados a la redención. Hoy por hoy podemos ver muchas circunstancias que están surgiendo. No obstante, por muy importantes que son, como el colapso del bloque comunista,
Y esto tiene que desaparecer el comunismo, que va contra de los principios. Como digo, la clase no es de política, no es de ciencias políticas esta clase, pero sí tiene mucha relación y mucho que ver, porque todo lo que sea fuera de la Torá y de sus principios no tiene ninguna coexistencia. Y entre ellos es el comunismo. La inmigración masiva de mucha gente a Eretz Israel. Hoy por hoy vemos que ya mucha gente dice, ya no quiero vivir en este país, me están asfixiando, ya no me permiten vivir mi judaísmo, ya no me permiten ni siquiera hacer mis procedimientos de shejitá para poder comer kasher. Ya no me quieren permitir que use la kippah en el camino y usar mi tzitzit libremente. Todas estas cosas han sucedido en otros países, en muchos países. Por ejemplo, uno de ellos es Francia. Otro de ellos es ahora Inglaterra. Otro de ellos es ahora España. Y muchos más. Como digo, la clase no es de política. Que yo quisiera que estas clases no fuesen de política. No lo son. Pero esto es bien importante tenerlo en cuenta, queridos amigos. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo todos estos elementos, estas circunstancias, y vemos que ahora mucha gente está inmigrando a Eretz Israel, muchos judíos dicen, ya no puedo vivir como judío en este país. Emigran. Pero no es porque, veamos el sentido, no solamente por la cuestión de que no puedan cumplir los misbot, sino que el sentido más elevado, porque Akadosh Baruj Hu está preparando el camino para el Mashiach. Y aquí puedo mencionar que muchos judíos están siendo llevados o presionados de alguna otra manera a salir de estos lugares para vivir su judaísmo completamente. Entonces, también habla sobre respecto el desarme nuclear, el surgimiento de la creencia en Hashem, porque eso es lo que estamos viendo ahora, el desarme nuclear. Todos quieren que se acabe ya las guerras. Todos queremos esto. Las personas que son fanáticas de la guerra, viciados de la guerra, no van a, tiene que empezar a cambiar su mentalidad. Y aquí, por favor, Shlomi, cierre su micrófono. Entonces, y el surgimiento de la creencia en Dios se está levantando en todo el mundo, y esto es algo bueno. Se está levantando que muchas personas están buscando alivio espiritual, alivio de alguna otra manera de buscar de Dios, de acercarse a un ser supremo. Please, cierren micrófonos. Silencio. Bien, entonces, volviendo al caso, al tema. ¿Qué sucede? Hay otro aspecto que está surgiendo. ¿Y cuál es este aspecto? A raíz de que las personas se están volviendo más espirituales, que están buscando más de Dios. Que muchos goyim, muchas personas de las naciones,
están en apoyo a los intereses de los Yehudim, de los judíos. Muchas personas de las demás naciones que se han acercado de alguna manera son cristianos, ya sean evangélicos, católicos, de alguna otra manera que creen en Dios o de cualquier otra religión, podríamos decir, que crean en Dios y creen que el Dios de Israel es el verdadero Dios y empiezan a creer ese vínculo con su ancestro, podemos decir, Abraham, empiezan a tener esta situación de querer ayudar al judío. Y esto es bueno. Todos estos es el comienzo. Y si no es así, es el presagio de la Geulá, de la redención, preparando al mundo para la misma y permitiéndonos un pequeño saboreo de su bondad. La redención, queridos amigos, la redención. Y esto es a qué no se puede comparar también la redención, nos dicen nuestros jajamim. ¿A qué se puede comparar la redención? Se compara al matrimonio. Jajam, Yohaná, ¿cómo es esto al matrimonio? Pues sí, sí nos dicen nuestros jajamim. ¿Por qué? Porque antes del matrimonio suceden muchas cosas, hay muchos preparativos, hay muchas cosas que hacer antes de que tú te vayas a tomar ese gran paso de tu vida. Hay que ir a la cita, conocer a la chica. Y esto voy a decir de la forma judía, de la forma kasher, de nosotros los judíos, cómo hacemos todas estas cosas. Hay que hacer una cita con la chica, verse en un lugar, platicar en público, poner nuestros propios intereses, ver si nos conviene o no nos conviene para podernos casar con esa chica. Igual ella compra con nosotros y así sucesivamente. Luego viene la etapa del noviazgo y escribir en el acta de compromiso, fijar una fecha para la boda, encontrar una casa para poder llevar a la novia después de casarse, enviar las invitaciones a nuestros invitados especiales, a nuestros invitados que van a llegar a nuestra boda, llamar al novio, al hatán, en este caso, al Sefer Torah, hacer una lectura. Pero la boda misma comienza en el momento del Kiddushim, cuando estamos bajo la jupa y se están recitando los Sheba Berajot y sucesivamente. Y hay una aceptación tanto del novio con la novia y el novio le entrega la que tú vas a la novia y inmediatamente ahí ya son un matrimonio, cuando la pareja instantáneamente se convierte en marido y mujer. Y así es esto, el procedimiento de la redención, a esto se compara, así nos lo dicen nuestros jajamim. Y así también la redención es un nuevo estado. Esto es lo que es el cese del exilio, nos introducimos a una nueva época a la cual estamos introduciéndonos. Todo lo que conduce a ella, por más estimulante e inspirador, es solo una fase preparatoria, porque cada etapa es inspiracional para nosotros, pero es preparatoria. No obstante, los preparativos también requieren acciones e interés. ¿Por qué? Acciones de preparación e interés, de acción e interés. Como yo he mencionado, queridos estudiantes, amigos que ustedes nos ven acá en este canal, ¿qué has hecho? ¿Qué haces tú para traer la reducción, la geulá? ¿Qué hacemos? Guarda Shabbat como debe de ser, comes kasher como debe ser,
cumple los misbot, hacer Shemuel misbot. Para las demás naciones, cumples tus 7 leyes de Noah y sus subdivisiones. Amigos, esto es acción, esto es interés, me intereso en este aspecto. Pero si solo digo, sí, yo soy una persona religiosa, pero hace los misbot con amor y con temor, o solo con temor, o solo con amor, haces cada aspecto de tu vida para traer al Mashiach, para ser tú una mejor persona, para hacer que tu compañero, tu amigo, tu amiga, tu padre, tu madre se acerque a Hashem. Esto fue el tema que tocamos la anterior vez en la clase de Pirkei Avot. ¿Cuál es tu interés hacia tu amigo? ¿Cuál es tu interés con las demás personas a tu alrededor para ser diferente? No obstante, como menciona, hay que hacer, esto nos inspira con emoción, con connoción y emoción, y aumenta la expectativa de lo cual nosotros queremos hacer y realizar y traer a este mundo, a lo que nosotros le llamamos los judíos tikkun olam, rectificación del mundo, hacer el mundo tal como fue su forma original. Eliyahu Hanaví y Gog y Magog, ese es un tema que vamos a tocar ahorita en este momento. Y es bien importante. Como sabemos, Eliyahu Hanaví, el profeta Eliyahu, o Elías, anunciaría la llegada del Mashiach, porque así está escrito en la Tanaj. De conformidad al versículo o el pasuk que dice, he aquí que yo les envío al profeta, a Elías el profeta, antes de la llegada, antes de la llegada del grande y temible día de Hashem, tal como está escrito en el libro de Malají, o Malajías 3:23, en el Perec 3, pasuk 23. Ahora, ¿cómo decimos en agradecimiento después de las comidas? Todos nosotros los judíos, antes de comer o beber, hacemos una verajá. Y cuando vemos 3 hombres que nos sentamos a comer, bueno, eso es el simul, pero cuando nosotros después de alimentarnos y comer, también hay unas bendiciones que decimos nosotros que se le llama el Birkat Hamazon. Y entre el Birkat Hamazon hay una bendición en específico que dice de esta manera, que el misericordioso nos envía el Eliyahu Naví, el profeta, sea recordado para bien. Tengo que mi siddur. Déjenme, les voy a traer mi siddur para que lo leamos. ¿Ok? Un momento. All right. Página 270, está preparando Zoom. Van. Esto. Okay. Bueno, en la página 276 comienza diciendo así, que el misericordioso sea alabado en su trono de gloria, que el misericordioso sea alabado en el cielo y la tierra, que el misericordioso sea alabado entre nosotros por todas las generaciones, que el misericordioso realce el orgullo de su pueblo, que el misericordioso
sea glorificado entre nosotros por la eternidad, que el misericordioso nos sustente con honor y no con bajeza, de una manera permitida y no prohibida, con tranquilidad y no con sufrimiento, que el misericordioso otorgue paz entre nosotros, que el misericordioso envíe bendición, holgura, prosperidad a todas las horas de nuestras manos, que el misericordioso haga prosperar nuestros caminos, que el misericordioso rompa el yugo del exilio que pesa sobre nuestros cuellos, que el misericordioso nos conduzca prontamente en nuestra tierra, que el misericordioso nos prodiga una curación completa, corazón de alma y cuerpo, que el misericordioso extienda hacia nosotros su mano generosa, que el misericordioso bendiga a cada uno de nosotros en su gran nombre, tal como fueron bendecidos nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, en todo, con todo y por todo, y que así sean bendecidos todos, seamos todos bendecidos juntos, con una bendición completa, que así sea su voluntad. Y decimos amén, que el misericordioso extienda sobre nosotros rayon de paz, que el misericordioso, decimos en la página 270, y continúa 277. Que el misericordioso implante la Torah en el amor en nuestros corazones, que el misericordioso Él entre nosotros para que no pequemos y que todos nuestros actos sean en aras del cielo. Aquí creo yo que estamos, en la página 278. Que el misericordioso nos otorgue vida y nos haga merecer prontamente los días del Mashiach, la reconstrucción del Bet Hamidash y la venida del mundo venidero, del Olam Haba. Continúa diciendo la salvación del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero ver si lo encuentro aquí. Que está más atrás. No se encuentra. Okay. Ok, aquí lo dice. Entonces dice aquí que el misericordioso nos envíe en Eliahu, el profeta, y que nos traiga buena salvación, salvación, consuelo. Ahí está. Eso es evidente que nosotros después de que hacemos Birjan Amazon y la comida, hasta eso es una cuestión que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Entonces, otro acontecimiento vinculado con la redención es la contenida en este carro, la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog que librará a muchas naciones, en este caso muchas naciones, una batalla decisiva conteniendo lugar sobre las montañas de Israel. Y eso lo podemos encontrar, la fuente lo podemos encontrar en Ezequiel o Ezequiel 38 del Perec 38 al 39. Y estos dos temas suscitan muchas preguntas, queridos estudiantes, que tenemos que tener muy en claro. Estas preguntas siempre nosotros, como mencioné, hacemos preguntas. Si no hacemos preguntas, no estamos aprendiendo. ¿Y cuáles son estas preguntas? ¿Cuándo vendrá el Eliyahu, Nanaví? Ya hicimos la pregunta, ¿cuándo va a venir el Mashiach? Pero ¿cuándo va a venir el Eliyahu, Nanaví? ¿Y qué va a anunciar?
Eliyahu Hanaví. ¿Qué tipo de anuncio nos trae Eliyahu Hanaví? ¿Anunciará la inminente llegada del Mashiach o comenzará a desempeñar su papel más tarde de esto, de decir todas estas cosas? Y el otro cuestionamiento que se nos hace en esta situación es, ¿cómo se librará la guerra de Gog y Magog? ¿Cómo serán estos acontecimientos? ¿De qué manera se desarrollarán? Y la última pregunta que debemos hacernos es, ¿y qué papel desempeñará el pueblo yehudí en ella? O sea, en esta guerra. ¿Cuál es nuestro papel? Ya he discutido anteriormente, queridos estudiantes, con respecto a los Midrashim. Los Midrashim son buenos, es una forma de estudio de la Torah, pero no establecen una halajá. Ya hablamos de esto. No tienen fuerza para establecer una halajá. No tienen fuerza halágica, pues. Propiamente dicho, permítanme hacer una audición. Entonces, solo los Midrashim solo ondan en qué? En un misterio y ofrecen diferentes opiniones, una perspectiva para poder entender y el enfoque de un acontecimiento en la Torá. Es por eso que los que se basan en predicciones, en sus predicciones o en, podemos decir, en sus opiniones, en estas fuentes llegan a muy contradictorios, podríamos decir, libretos, porque no establecen nada claro, no hay, o sea, te dan una idea, puede ser una situación, pero una situación halágica establecida no lo hay. Entonces, como cualquier tema, el enfoque correcto se encuentra en qué. ¿Qué estudiamos todos los días aquí? Estudiamos halajá. Yo siempre les he dicho, si usted estudia halajá, la vida judía cotidianamente, los principios, cómo establece la halajá, de cómo termina cada halajá, usted está bien. Usted puede estudiar más, o sea, puede subir a otro grado de estudio de la Torah. Pero no me venga, por favor, y no los quiero regañar, es una recomendación. No me venga usted a querer estudiar, si usted está aprendiendo judaísmo, usted está aprendiendo estos principios, a querer saber primero lo que es Kabbalah. La Kabbalah es buena, por supuesto. Yo no he dicho lo contrario. Más bien los he estado a aquellas personas que ya están preparadas y listas para poder estudiar esto. Sube a estudiar. Pero no vengas a querer estudiar Kabbalah sin entender estos principios. La halajá es bueno. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vienes y lees algo en el Zohar con respecto al Mashiach y no tienes los principios? O vas a leer el Midrash y no tienes los principios halágicos. Tremendo estrellón de cara en el muro. Disculpen, tengo que ser un poquito tough, un poquito duro con esto. Pero yo creo que deben estudiar primero halajá. Y por ende, basándome en esto, que la halajá es la ley judía, Maimónides ofrece una clara resolución a este aspecto. Y por eso dijimos en una de las clases que Maimónides era nuestra Serach Bat Asher. ¿Se recuerdan? Eso es bien importante. Tómenlo muy en cuenta. Porque él fue el único que estableció una halajá que fue aceptable por todos los jajamim hasta hoy fecha. Y cuando es aceptable, eso es aceptable. Es una halajá establecida. ¿Y qué nos dice? La simple interpretación de las palabras de las profetas, nos dice en este caso Maimónides, las simples interpretaciones de las palabras de los profetas, o los Nevi'im, parece implicar que la guerra de Gog y Magog tendrá lugar al comienzo de la era mesiánica. Antes de la guerra de Gog y Magog, surgirá un profeta para hacer recto a Israel y preparar
sus corazones para servir a Hashem, como se afirma. Y dice en el Pasuk, aquí que yo les envío a Eliyahu. Algunos Jajamim aseveran que la llegada de Eliyahu precederá a la venida del Mashiach. Respecto de todas estas y otras cuestiones similares, nadie sabe cómo será hasta que sucederán, porque estas cuestiones están indefinidas en las palabras de los profetas. O sea, están establecidas, ¿qué nos dice? Que va a venir Eliyahu Anabí y que va a ser una guerra de Gog y Magog, pero no hay nada establecido más allá de lo que han dicho los profetas. Y en esta situación, e inclusive los hombres más sabios, los hombres sabios, no tienen tradición respecto a esta situación, tanto de estas cuestiones que estamos tratando, nos dice el Maimónides, salvo las implicaciones de los versículos. O sea, nos implican y nos dan los versículos, nos explican a ciertos aspectos, rasgos, pero no más allá de lo que es. Por lo tanto, existe controversia entre ellos en relación con estos temas. O sea, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y así sucesivamente. Y así nos lo menciona el Rambam en Melech HaMelachim, en Leyes de Reyes 12:2. Ahora, los principios no fundamentales de la fe. Oye, ¿cómo es esto? Principios no fundamentales de la fe. Este es un tema muy importante también que tenemos que ir entendiendo. Así como Maimónides nos estableció los 13 principios de la émuna, también Maimónides nos explica y nos menciona que hay principios que no se fundamentan en la fe. Y explica en esta clase vamos a tocar un tema prácticamente algunos temas no fundamentales en la fe de Maimónides que explica esta situación. Maimónides nos desalienta y esto es algo muy importante, que eso un día esto lo vamos a tratar más adelante, vamos a tocar esos temas. Con el Masea Merkabah, el Masea Bereshit, él nos dice, te metas al Masea Merkabah a estudiar todos estos temas, porque si no estás preparado, no lo hagas. Y si lo aprendiste, enséñaselo a personas que logren entenderlo y no lo digas dentro de lo que es una drashot, no es una enseñanza sobre esto a las demás personas, porque las personas no van a entender. Y entre estas circunstancias nos trae pilas con esto. Maimónides nos desalienta a profundizar en estas áreas, ya que no son esenciales para la redención, no son esenciales. Y son de acarecimiento de información suficiente, porque carecen de información suficiente para entenderlas. O sea, está la información, pero no hay un procedimiento, no hay un ceder para poderlos desarrollar. En el capítulo que hemos estudiado anteriormente, Maimónides definió la naturaleza del Mashiach, ya lo leímos en una de las clases, su función y el modo de su revelación. Entonces cabe preguntarse, queridos estudiantes, entran más preguntas. ¿Es esto todo lo que concierne al tema del Mashiach, que surgirá de un rey davídico, que provocará el total cumplimiento de la Torá, que eliminará los problemas causados por los goín, que construirá el Bet Hamikdash, y así sucesivamente hacemos tantas estas preguntas y surge otra, y surge otra pregunta que dice,
que hay de los maravillosos acontecimientos que han sido prometidos para los días del Mashiach, así como la aparición del Yahu, la guerra de Gog y Magog, que estamos tratando ahorita en este momento, las transformaciones del orden natural de las cosas y todo el resto. A estos cuestionamientos replica Maimónides. La definición halágica del Mashiach, queridos estudiantes, y la secuencia de su revelación a aquellos en que el judío debe creer, cosas tales como la aparición del Yahu Hanabí y la guerra de Gog y Magog, indudablemente sucederán. Sí o sí van a pasar. Esto es lo que nos dice el Maimónides. Va a aparecer el Yahu Hanabí, va a preparar el camino para el Mashiach, luego va a ser la guerra de Gog y Magog, indudablemente. Pero el momento de los detalles de cómo va a ser cada uno de estos asuntos y no son fundamentos, o sea, cómo se van a desarrollar, no son fundamentos de la fe. No vienen a ser una cuestión, como decirles, son desconocidos. No hay una forma de que uno diga, mira, resulta de que el Yahweh Naví va a venir mañana. No hay una situación así. O que mira, todos estos acontecimientos que están pasando va a ser Gog y Magog. ¿Quién te lo afirma? Como resultó hace poco que mencionó una persona, va a haber un gran diluvio. Denme su dinero, yo voy a construir un arca y esta fecha va a ser en la inundación. Pasó la fecha, no hubo inundación, hizo una barquita de 3/4 y él se compró un Mercedes del año. Cuidado con esas personas. Aléjate. No le creas. ¿Me entienden aquí los amigos? No creas. Porque todos estos acontecimientos, si bien es cierto, están escritos, están referidos, van a pasar porque sí creemos en estas circunstancias, pero no sabemos cómo y cuándo y en qué forma van a ser. Como nos lo menciona en este caso el Likutei Sijot, volumen 19, página 533, el volumen 15, página 418. Y aquí traigo el Masejet Eruvim 43b, que nos menciona que pareciera que el Yahu Hanabí nos informará la victoria final del Mashiach, que resultará en que todos sean servidores del pueblo judío. Y también en este caso, Rabbi Itzhak Abravanel, en su obra Mashmiach Yeshua Mevaser 15, escribe que el Yahu vendrá al comienzo de la resurrección y de hecho, oiga esto, el Yahu vendrá al comienzo de la resurrección de los muertos, el Tehiyat Ameitim, y de hecho será el primero en que va a resucitar. Estos son acontecimientos, como menciono, no tenemos cómo va a surgir, pero hay formas de mencionar una forma que pueden surgir las cosas. Ahora, queridos amigos, para cerrar este tema, que ya solo nos quedan 10 minutos, hay mucho trabajo. El Mashiach tiene un trabajo enorme que hacer. Nosotros, la humanidad, judíos y no judíos, tenemos un gran trabajo que realizar. Y surgen los cuestionamientos. Hoy fue día de preguntas.
¿Qué sucederá cuando llegue el Mashiach? ¿Será que lo aceptará el mundo con los brazos abiertos y reconocerá su autoridad o encontrará oposición? Voy a tocar un tema muy sensible y me disculparán, pero tengo que tocarlo. Hace mucho yo me senté a platicar con un amigo con respecto al tema del Mashiach. Él no es judío, por supuesto. Y él me preguntó sobre estos temas. Y él me dice, Rabino Yohanan, yo no creo que la humanidad estemos preparados para que ese acontecimiento. Yo le pregunto, ¿en qué te basas? Él me dice, porque nosotros no somos dados a aceptar la autoridad. Y me surgió esta situación a mí. Analicé su respuesta porque eso es lo que debemos de analizar siempre. Cuando escuchamos una pregunta, analizar la pregunta y también analizar la respuesta. Y me he dado la tarea de muchas veces ver que la humanidad nunca ha aceptado la autoridad, y eso es cierto. La humanidad, cuando tú le quieres imponer o establecer algo, no lo acepta. Hoy por hoy tenemos una sociedad avanzada, créanme. Nosotros estamos evolucionados mucho a lo que fue en los años antaño, que antes hacían la ley del más fuerte. No había presidentes, o no habían legisladores, no habían jueces, y cada quien hacía lo que le daba la gana hacer. Hoy tenemos un sistema, podríamos decir, establecido en las naciones, donde tenemos un presidente, legisladores, jueces, cada uno con sus funciones, y hace que se establezca. Pero aún así, teniendo estos jueces y por supuesto que hayan sido electos y elegidos por las votantes, por eso les digo, esta clase no es de política. Quiero que les entienda, no es política. Pero es importante tocar este tema aquí. ¿Qué pasa? Cuando se vota, se acepta a esta persona como líder, como presidente, o a esta persona como un congresista, un senador, que le va a dar, dictaminar leyes a favor del pueblo, para poder hacer mejor la vida del pueblo y sucesivamente. ¿Qué pasa? Muchas personas no aceptan lo que otros votaron y no aceptan esa autoridad y no la quieren y no la desean. Es más, muchos gobiernos han sido derrocados y caídos por esta situación. No digamos los nefastos, los gobiernos nefastos, los gobiernos buenos que han hecho algo bien por el pueblo. O sea, esta es una lucha de poderes. Y entonces analicé esa pregunta de esta amistad, no judía. Dijo, es que nosotros no estamos aptos para hacer y recibir autoridad de nadie. Aquí hago yo la pregunta a la general. ¿Estamos listos para aceptar la autoridad del Mashiach? ¿Estás listo para someterte a que tú cumplas la Torah como debe de ser? ¿O te vas a rebelar? Aquí es donde hago la otra pregunta. Si estudiaste Torah y la aplicaste en tu vida, y no es una pregunta, es más una afirmación.
Si tú estudiaste Torah y la fijaste en tu vida, se te va a hacer fácil y vas a aceptar al Mashiach. Pero si tú no estudiaste Torah y si tú no quisiste hacer la Torah, vas a aceptar el yugo de la Torah bajo la tutela del Mashiach. Dura la pregunta, ¿no? Dura la pregunta. Hasta yo me pongo erizo solo preguntándomela a mí mismo. Valga la redundancia. Rabino, Adelante. pero para eso estamos en estas clases con usted, que nos estamos preparando y para eso estamos estudiando, porque ¿para qué nos estamos entonces preparando si no es para eso, para cuando venga el Mesías poderlo recibir como es? Porque gracias a las enseñanzas de usted, gracias a las enseñanzas que están escritas en las escrituras, que para eso están los libros, para prepararnos, es para ayudarnos a nosotros cada día a tener más conocimientos y acercar más al Mesías y a Hashem, que eso es lo que quiere Hashem, que nosotros los judíos, todo su pueblo esté preparado para eso. Claro, claro. Es que por esto, este es el objetivo de estas clases. Discúlpeme, voy a ser duro con ustedes en ciertos aspectos. Esto, como dije en la clase anterior del Pirkei Avot, eso es como un padre que agarra a su niño recién nacido, tal vez pequeñito, y se embarró, se ensució. ¿Y qué? Estamos tallándolo, limpiándolo, sacándole esa mugre. ¿Para qué? Y a veces va a llorar, va a gritar, el niño va a pensar que lo está matando el padre, pero no, el padre le está haciendo un bien. Estas son a veces vas a sentir dura esta clase, como un bofetón en tu cara. No es mi objetivo hacerte sentir mal, porque no es mi objetivo. Mi objetivo es que si te hizo sentir mal esta clase, mil disculpas, pero es para tu propio bien. Recuérdate que la Torah es la medicina que necesita tu alma que está dañada. Dígame a quién le gusta la medicina, por favor. Pero más bien no la tomamos porque sabemos que nos va a hacer bien. Esto así es. Y por ende, como digo yo, y nuevamente depende esta cosa de que si el Mashiach viene, ahora que vienen dos perspectivas bien grandes que vamos a ponerlo ahora acá. Si el Mashiach viene, del Mashamay, montado en una nube, como está escrito en el libro de Daniel 13, es decir, en una revelación sobrenatural y divina. Entonces, ¿aceptaremos así al Mashiach? O sea, que tenga todas las etapas intermedias y alcanzamos en esta situación la completa redención. ¿Vamos a aceptarlo así al Mashiach? Porque viene montado en una nube. Y la otra forma, que si él viene humilde, una persona sencilla, sin ropas reales o ropas blancas resplandecientes, montado en un jamor, ¿tú cuál vas a escoger? Por supuesto que tú vas a querer escoger el reluciente, el imponente, el glorioso. A ese sí le vas a creer. Que, por cierto, sabemos que puede venir el Mashiach de esa manera. ¿Verdad, Hashem, que así sea? Prontamente, sin necesidad de dolor y sufrimiento. Pero vamos a la otra perspectiva. Entonces, si viene el Melech HaMashiach de una manera, montado en un jamor, con ropas sencillas, tú vas a aceptar su enseñanza y su corrección de la Torah para que tú la hagas.
Yo veo que muchas personas no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos más visuales, no espirituales, no pegados a abrir unos ojos, nuestro corazón a la Torah. Y esto es duro. Hasta para mí es duro. Porque nosotros nos vamos y nos basamos bajo las apariencias. Las apariencias engañan. Y por ende, cuando decimos que viene humilde montar un jamor, como dice en este caso en Zacarías 9:9, a ojos de vista, de modo natural y gradual, se originarán dificultades a lo largo del proceso. Inicialmente, Isaías profetiza y dice en el Pasuk, y lo vamos a poner entre paréntesis, el Mashiach azotará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará a los rashaim, a los malvados, como está escrito en este caso en Isaías 11:4. Solo luego logrará el descanso. ¿Y a qué se está refiriendo? Ese día habrá una raíz, o sea, ese día surgirá una raíz de Ishai que se alzará como una señal del pueblo. ¿Qué pueblo estamos hablando? Pueblo yehudí. Las naciones lo buscarán y su descanso será glorioso. Y así lo menciona también en Isaías, si no me equivoco, sí, Isaías, perdón, estoy equivocado, me disculpa. Sí, Isaías o Isaías 11:10. Ahora, ¿cómo Maimónides legisla claramente esta situación? El Mashiach debe compeler, o sea, unir todos juntos al pueblo de Israel y marchar en el camino de la Torah. Amigos, por favor, esfuércense, no pierdan su tiempo más, no pierdan más su tiempo en cosas que no les interesa ya más. Agarre su Humash, agarre su Torah, estudie Torah, no pierda su tiempo en otros quehaceres, no lo pierda. El camino de la Torah es vida, el camino de la Torah reanima la alma del cansado. Y así debe librar la guerra de Dios, conquistar a todas las naciones vecinas, continúa diciendo el Rambam, y construir el Bet Hamidash en su sitio y reunir a los remanentes dispersos del pueblo de Israel. Y así lo menciona en Leyes de Reyes o Ilhot Melahim 11:4. Evidentemente mucho trabajo le guarda al Mashiach y mucho trabajo nos guarda a nosotros. Somos una generación privilegiada, podremos decir. Muy privilegiada porque muchos no tenían Soforim, no tenían libros al alcance. Hoy tenemos hasta el internet, tenemos Shurim en varios canales de YouTube. No te gusta el canal de Sulam Jacob con Rabino Yohanan, ok, ve con otro rabino, estudia, no pierdas el tiempo. Somos una generación privilegiada
Tenemos todo al alcance de nuestras manos, pero ¿qué hacemos? Nos refugiamos y nos metemos en otros asuntos que no tenemos que meternos. De acuerdo con el Or Ahmá, perdón, el Or Ahmá, sí, el Or Ahmá, menciona sobre respecto a lo que está escrito en el Zohar 9. Inclusive, después de la redención, todavía habrá guerras. Y el Mashiach aún será humilde y montado en un asno. Vean qué belleza esto. Será ya considerado casi como un Mashiach. Él peleó, reunió, y él seguirá en las peleas y las batallas, y será humilde y montado en un asno. Zacarías 9:9. Y sobre el pueblo yehudí se abatirá aflicciones. Se abatirán aflicciones. El autor añade con respecto a este asunto y dice que la solución para todos estos problemas es que los niños estudien Torah. Sé que muchos no tienen la fuerza o económica para poder enviar a sus hijos, pero hagan otro un poquito más de esfuerzo. Manden sus hijos a la yeshiva. Manden sus hijos a estudiar en los yeshivot. Si no tienen ese esfuerzo, bueno, apéguense a su rabino. Dígale, rabino, enséñale a mi hijo, a mi hija. Pero también, recuérdese que también los rabinos necesitan de su ayuda económica. Los rabinos, nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder enseñar la Torah gratis. Gratis. Pero el rabino no puede subsistir y sostener comunidad, familia, esto y el otro, y todavía dar clases gratis. Hay que ayudar. Una pequeña acá no es nada. Pero y no estoy pidiendo nada, créanme, ustedes saben que yo no les pido nada. Mis clases son gratis. Baruch Hashem. Y siempre van a ser así. Hasta el día que Hashem me saque de este mundo, hasta los 120 años, con gozo y felicidad y con paz, siempre las voy a dar gratis. Porque yo trabajo, yo me esfuerzo, yo saco adelante mi familia. Y eso debe darle inspiración a ustedes. Su rabino estudia Torah, trabaja y da clases gratis. Pero no tengo todo el tiempo para poder estar en el tiempo disponible como es. Por eso, queridos estudiantes, lleven a sus niños a estudiar en la yeshivot. Lleven a sus niños, si no pueden, mándenlos con su rabino, que les enseñe el Aleph Bet, que les enseñe a estudiar Torah, que les enseñe todo de la Gemara. ¿Ah? No es difícil, pero también hay que colaborar y ayudar a la comunidad. A su rabino, ayúdele, colabórele. Y esto es bien importante. Ahora voy a traer a colusión, y ustedes saben que voy a traer a colusión, bueno, voy a traer hacia colusión a un jajam de Lubavitch. El Lubavitcher Rebbe explica que todas estas guerras no implican necesariamente armamento ni derramamiento de sangre. Si lo merecemos, nuestro rey simplemente se alzará firme frente a todas las naciones gentiles hasta realizar la redención. Y así como lo menciona en este caso en el Likutei Sijot, volumen 24, página 19. Ahora, no obstante, queridos estudiantes, con esto que acabó la clase, nos pasamos, fue larga la clase. En cuanto a la halajá, por eso digo, es importante la halajá, hay que estudiarla.
En cuanto a la halajá concierne, subsiste la posibilidad que el Mashiach deba de librar las guerras, literalmente. Debe hacer la guerra. Dudas, preguntas con lo que tenemos el día de hoy, queridos estudiantes, por favor, abran micrófonos para finalizar la clase. Gracias. Adelante, abran micrófonos. Una pregunta. Adelante. ¿Qué va a pasar con los yehudí que no acepten la autoridad del Mashiach? Porque si bien es cierto, estamos estudiando para saber, para podernos preparar, pero sí, realmente lo que usted mencionaba acerca de que a lo mejor no queremos recibir una autoridad o como somos personas que nos fijamos en las apariencias, no queramos reconocer. ¿Qué va a pasar con los Yehudí que no van a reconocer el Mashiach? Ok. Aquí hay... Esta es mi opinión personal. No puedo decir que condenados. Aquí no hay ni condenación de nada. Aquí recordemos que nada que ver con las demás religiones del judaísmo. Aquí no hay una condenación porque usted no aceptó. No. Recordemos que las almas judías provienen del que se acabó también de Hashem y él sabrá qué hacer. Esta es una situación que solo yo considero, en mi punto de vista, que al ver al Mashiach, su alma va a hacer un clic. Mi punto de vista. Va a hacer un clic y tal vez hasta aquellas personas que son ateas. Hay judíos ateos también. Que están tal vez hasta más apegados, lo voy a decir así, que las personas que creen. Uy, ¿cómo es esto posible? Ajá, sí. Porque ellos, a pesar de que no creen, hacen el bien. No hacen el mal. Y todas estas personas se van a, de alguna otra manera, su alma va a entender y va a tener que aceptar. Va a tener que entender que Él es el Mashiach. Nosotros los judíos no somos tan especiales. Somos especiales en ciertos puntos para Hashem. Somos especiales en cierto aspecto. Pero todas las naciones, también hay personas, y se lo digo así, hay personas más justas, personas más bondadosas dentro de las naciones. Hagan sus propias conclusiones ustedes. ¿Aclaré el tema? Sí, y entonces lo mismo va a pasar con las personas que no son judías. Simplemente serán, como usted dice, un llamamiento más del alma. ¿Puede ser eso? El problema es que con las naciones hay una situación. Con las naciones hay una cierta complejidad ahí. Porque de alguna otra manera no aceptaron, no quisieron la Torá. Eso lo sabemos y venimos aprendiendo hace mucho tiempo. Pero muchos de ellos sí se han apegado a las 7 leyes de Noah. Tal vez no son tan religiosos, no, pero cumplen, ¿me entiendes? O sea, es algo complejo, No puedo dar mucho detalle de ello. Si quiere podemos discutir ese detalle para la próxima semana. Me gustaría prepararles un shiur más específico con estos temas. Creo que sería bueno para, para poder desarrollar ese tema, qué va a pasar con estas personas. De por sí, el mismo Maimónides nos los está mencionando precisamente en la clase de hoy, son cosas que no sabemos.
no podemos indagar mucho. Yo no puedo condenar a nadie. No puedo decir este es un rasha o este es un tzadik. No puedo. No puedo. Disculpa, no puedo. Porque mi punto de vista y lo que yo he estudiado, una persona que está en este mundo, todavía aquí viva, es porque tiene la oportunidad. Hay algo todavía bueno en ti, dentro de ti, que Akadosh Baruj Hu te tiene en este mundo todavía aquí, que tienes que inventar algo. Seas judío o no judío. Depende de ti si quieres hacer cambio en tu vida. Depende de nosotros si queremos hacer un cambio en nuestra vida. Aquí no se trata de condenar a nadie. Aquí no se trata de decir, eres un malvado y tú eres un piadoso. No, no. Lo que se trata de estas clases que yo doy es el amor propio, el amor a los demás, hacer el bien. Que esto es lo que va a traer la geula, la redención para nosotros mismos. Qué lindo fuera, qué hermoso fuera. Es más, nos lo dice el libro de Tehilim. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y en paz. En armonía y en paz. Sin envidia, sin tener que dañarle, robarle. Imagínate un mundo así. Imagínatelo. Un mundo hermoso. Un mundo sin maldad. La maldad está incrustada en nosotros. ¿Y cuál es nuestra misión? Sacarla de nosotros. Hacer el bien a los demás. Primero empiezo por mí mismo. Porque si yo me autoflagelo tratándome que soy un rasha, que soy un desgraciado, disculpe, voy a utilizar esta palabra, que soy aquí, que soy allá. No, perdónate. Perdónate. Haz la paz contigo mismo. Haz la paz con tus amigos, con tu madre, con tu padre, con tus amistades de tu trabajo. Sé feliz. Demuestra que la felicidad es mejor que la amargura. Misva gedola. Velo besimcha. Esto es lo que debemos ser así. Pero si yo enseño que debo odiar, que este sí, que este no, no. Yo no soy de eso. Yo no, ni me involucren. Rab Yohanan Hillel, siempre vas a ver esta hermosa sonrisa. De vez en cuando me voy a enojar, claro, pero no te voy a hacer el mal. Me voy a enojar, pero con una sonrisa puesta en mi boca. Siempre te voy a dar la mano. Siempre vas a ser mi amigo, mi amiga. Esto es lo que debemos hacer, no otra cosa. Porque si nosotros nos dedicamos a señalarnos unos a los otros, recuérdense, los defectos de otra persona son tus propios defectos. Por ende, debemos ser mejores cada día. Ser buenas personas, buenos judíos, que inspiremos a otras personas. Ese es el judaísmo verdadero. Ese es el judaísmo al cual yo aspiro, apegado a la halajá.
sin hacerle daño a nadie, ni humillar a nadie. Claro, ok. Si no hay más preguntas y dudas, nos despedimos, queridos amigos. Se despide de ustedes, su amigo, Radio Canal de Shalosh Culture.